Bueno, continuando con el tema de métodos de esterilización, nos quedamos en el método de calor seco. Pues lo habíamos comentado, ¿verdad? Que normalmente lo utilizaban los dentistas y que es a base de puro calor. Eh, Estos, pues hay dos tipos, ¿verdad? De aire caliente y de conducción de gravedad. El de aire caliente por convección contiene un ventilador que hace circular el aire entre los artículos para incrementar el calentamiento y es seguro y eficaz. Por conducción de gravedad contiene vapor en la camisa del esterilizador del desplazamiento gravitorio que expulsa el aire más frío al fondo de la cámara, es decir, de arriba, de arriba hacia abajo para poder esterilizar todos los artículos que haya dentro de la cámara, como lo vemos aquí adentro. En el ciclo del proceso, pues el tiempo y la temperatura dependen de las características de profundidad, el grosor del recipiente y la cantidad de material a una temperatura de 121 grados centígrados, igual que el de vapor. El tiempo de exposición es de 6 horas, o sea, es más largo, un poco inconveniente, ¿no? Por el tiempo. Y a 171 grados centígrados el tiempo de exposición es de 1 hora. Entonces aquí depende mucho del tiempo que se fije. ¿Cuáles son las ventajas? Pues no hace daño al filo del instrumental fino, no corroe el acero inoxidable, es muy útil en la esterilización de aceites y polvos, muy diferente al esterilizador de vapor. Cabe mencionar que algunos métodos de esterilización pues se utilizan para ciertos productos, ciertos artículos, ciertas cosas, ciertos materiales, dependiendo del, ¿cómo se llama? Pues sí, vaya la redundancia, del tipo de material. Entonces, por ejemplo, en el de vapor no podemos meter aceites y polvos, pero en este sí. Se utilizan artículos de cristalería. Aquí podemos meter el vidrio, nada más que pues hay que ver también el tamaño del método del autoclave que se tenga, porque pues no podemos meter frascos cuando es una cámara muy pequeña, ¿verdad? Penetra en ciertos artículos que no pueden esterilizarse en gas o vapor a presión. Y desventajas, pues se necesita un tiempo de exposición muy prolongado que habíamos mencionado ahorita, ¿verdad? En la utilización de aire caliente, pues algunas esporas son resistentes al calor seco. Acuérdense que el método en cuanto a la esterilización por vapor a presión, pues la espora es la que se elimina, que es el microorganismo más resistente que hay de todos los microorganismos. Entonces, pues para llevar a cabo una completa esterilización, pues es la eliminación de las esporas y en este caso, pues algunas son resistentes. Entonces, pues no tiene el 100% de esterilidad. Si los artículos se exponen demasiado, puede dañarlos y destruir el material de caucho y tela que no entran aquí en este autoclave. Colocación de la carga. Se debe de considerar que en el interior del esterilizador la temperatura no es uniforme y varía en los distintos lugares del mismo. En la parte superior, la temperatura es menor y los artículos más ligeros se colocan ahí. Los más pesados se acomodan en la parte inferior, con el espacio suficiente entre ellos y las paredes del esterilizador y entre ellos y las paredes del esterilizador para que se permita la circulación del aire. Es decir, ni pegados a la pared, ni al techo, ni a la base, y que el artículo más pesado esté en la parte inferior y el más chico o el más ligero en la parte superior. Precauciones. El requisito más importante es que los artículos deben estar expuestos a la temperatura y el tiempo requeridos para su esterilización. El indicador biológico que debe utilizarse para vigilar este proceso está constituido con esporas de Bacillus subtilis. Es decir, aquí no se utiliza la tela testigo o la cinta testigo, que pues puede también llevarlo, ¿verdad? Para sujetar el, el bulto, este, pero se colocan indicadores biológicos. Ahora vamos a pasar al óxido de etileno. Este es un método de esterilización química, es un estado gaseoso. Recuerden que los métodos de esterilización se dividen en altas temperaturas y en bajas temperaturas. Las bajas temperaturas están compuestas por químicos y las altas temperaturas por calor seco o vapor a presión. En este caso, pues la esterilización química es un estado gaseoso, incoloro, alcalino, inflamable,
tóxico, mutágeno y cancerígeno. Debe reunir condiciones indispensables de humedad, temperatura, concentración y tiempo para actuar sobre los ácidos nucleicos, en este caso de los microorganismos, ¿verdad? E inhibir la síntesis de proteínas e interferir con los procesos reproductivos. Esto específicamente hablando de los microorganismos, cómo los mata. ¿Qué tipos hay? Las cámaras diseñadas para este método de esterilización son muy diversas en tamaños y las hay en automáticas y manuales. La presentación del óxido de etileno se puede encontrar en cilindros metálicos de 60 a 130 gramos de gas puro por cámaras pequeñas. Y el uso de mezclas de 10% de óxido de etileno y el 90% de dióxido de carbono para cámaras que utilicen ciclos con presión más alta para que mantengan esa mezcla uniforme. Las cámaras pues controlan en forma automática la concentración de gas, la temperatura, la humedad y el tiempo. Prácticamente estos son automáticos. ¿Cuál es el proceso de este ciclo? Pues genera primeramente, déjenme mencionarles aquí con el puntero, el vacío. El proceso, pues la primera etapa es el vacío, ¿verdad? El vacío, la exposición o la esterilización, el proceso de esterilización, la evacuación del gas, el óxido de etileno, y la aireación. Necesita ventilación para poder sacar ese gas y que no se quede pegado en los artículos que se están esterilizando, que era lo que mencionábamos la semana pasada con el método de esterilización, con el equipo de protección personal, perdón, que pues hay que usar guantes y eso, ahorita lo mencionamos. Dice, en el vacío pues se requiere un ciclo de vacío para extraer el aire de la cámara a una temperatura de 45 a 60 grados. Saca el aire. Luego en la exposición se necesita una humedad para que el óxido de etileno actúe con mayor eficacia mediante inyección de vapor de humedad del 40 al 80%, ¿sí? Después, al terminar el proceso, se evacúa el gas que estuvo en contacto y para restablecer la presión de la cámara. Y en la aireación, se requiere un periodo de aire para eliminar las partículas de gas de los artículos que tienen cierto grado de toxicidad, y un periodo de aireación a 20 grados de temperatura en gabinetes especiales, después de sacarlos. ¿Cuáles son las ventajas? Pues eficaz en artículos que son altamente sensibles al calor, mayor capacidad de penetración en materiales porosos, es anticorrosivo, ideal para esterilizar caucho, plástico y grado médico, y equipo electrónico como catéteres, ondas, tubos y equipos y accesorios para endoscopía, inhaloterapia, anestesia, instrumental y equipo electrónico. Aquí donde metemos, en este tipo de autoclaves es donde metemos lo que son se me fue el nombre, las líneas de lo que son artículos de artroscopios y endoscopios que llevan pues la cámara, que son las fuentes de luz, y todo el cableado que lleva cada uno de ellos. La fuente de luz pues es un cable largo que lleva luz por dentro para al usar dentro de una cavidad por medio de la cámara. Entonces todos estos artículos que no se pueden meter en autoclaves de vapor a presión, pues se meten aquí en gas, porque no tienen esa presión y no tienen esa presión de agua más que nada, y no tanto de gas. El gas pues elimina las partículas sin tanta humedad. Entonces siempre hay que considerar especificaciones del fabricante para meter los equipos. Es bien importante mencionar que, por ejemplo, los equipos de anestesia pues también se meten a esterilizar, como lo son hoy ando fallando con los nombres, las líneas del ventilador, ¿verdad? Equipo electrónico, por ejemplo, aquí se meten en este caso, pues dando un ejemplo de trauma, los perforadores, inclusive se pueden meter los lentes de las artroscopías o los lentes para endoscopía o para uroscopía también. ¿Cuáles son las desventajas? Pues el proceso es más complicado, costoso, lento, largo, tóxico, flamable y explosivo a comparación que el de vapor. Por eso mencionaba la semana pasada que este tipo de autoclaves pues no los tienen los servicios médicos públicos,
porque son más costosos, son más peligrosos y la verdad pues es que yo veo una gran ventaja en tener el otro porque pues somos dados a veces haciendo este tipo de comentarios, somos dados, muy dados al descuido, a no tener ese equipo de protección personal adecuado para este tipo de autoclaves. No digo que todos, ¿verdad? Porque algunos somos muy responsables o son muy responsables, entonces siento que ese tipo de autoclaves, pues cuando no se tiene gente responsable y disciplinada, no son convenientes por cuestiones de seguridad. Además, se requiere aireación, se requieren instalaciones especiales, pues originan productos tóxicos al mezclarse con agua en forma de etilglicol. Déjenme les pongo aquí en modo de este moderador, porque aquí les agregué que el etilglicol es una sustancia líquida sintética que absorbe agua. No tiene olor, pero tiene un sabor dulce. El etilenglicol se usa para fabricar anticongelante y en soluciones para deshelar automóviles, aviones y embarcaciones. En pocas palabras, pues no es más que la sustancia que se utiliza en los anticongelantes, que es lo que se genera en el autoclave de óxido de etileno cuando quedan partículas de gas y se mezclan con agua. Entonces eso puede generar toxicidad. Por eso se debe utilizar equipo de protección personal, específicamente guantes de neopreno, que era lo que les mencionaba la semana pasada. Entonces vamos a quitar esta vista y continuamos. Si se inhala, irrita las mucosas. Si se entra en contacto con la piel, pues puede producir quemaduras. No se recomienda el uso de polipropileno, telas, líquidos, polvos, grasas y materiales demasiado porosos, ya que pueden acumular partículas de gas ahí que al mezclarse con agua, bueno, pues genera este tipo de situaciones que mencionamos anteriormente. ¿Cuáles son las precauciones? Pues el personal que utilice este método debe disponer de un sistema de aireación, o sea, en las instalaciones, pues un sistema de entrada de aire, de entrada y salida de aire, es decir, circulación, y utilizar equipo de protección personal y exposímetro por su toxicidad, que era lo que habíamos mencionado ahorita, y el exposímetro, pues como lo usan los técnicos radiólogos, ¿verdad? Para ver el grado de exposición que se tiene frecuentemente con este tipo de gases. Su toxicidad puede ocasionar vómito, náuseas, cefalea, depresión del sistema nervioso, disnea, contracturas musculares. Puede generar una, dos, todas o ninguna, ¿verdad? Entonces, pues sí hay que considerarlo, hay que tenerlo presente. La exposición intensa requiere de hospitalización por 72 horas con oxígeno y vigilancia respiratoria. La exposición de 6 horas diarias por 15 semanas provoca anemia. Y chequen esto, a lo largo, a largo plazo, más de 10 años, pues puede causar leucemias, linfomas, tumores y ansiedad. Por eso, pues, quizás por ahí las instituciones públicas no utilicen este método también, ¿verdad? Por la cuestión de seguridad de los trabajadores y los riesgos que conlleva y la peligrosidad que tiene este tipo de gas. Pero en sí, pues sirve mucho para ciertos tipos de instrumentales que se esterilizan y que se requieren en ciertas cirugías. A mí me ha tocado que en cirugías de trauma, por ejemplo, en ortoscopías, médicos que vienen de Monterrey pues, o personal que se dedica de proveedores, ya traen los equipos de esterilizados a base de gas, de óxido de etileno. Vienen en las bolsas que traen por un lado la capa transparente, ¿verdad? Entonces, pues ellos tienen un poquito más ahí de precaución con este tipo de autoclave. El formaldehído gaseoso es un método de esterilización química. La presentación se comercializa en botella de vidrio color ámbar, en concentración del 34-38% disuelto en agua y estabilizado con metanol, que es la formalina, su nombre comercial. Su acción es la coagulación de las proteínas celulares de la bacteria. ¿Cuál es el ciclo de este proceso? Pues lleva la preparación, la exposición, la evacuación. Si se fijan, pues normalmente son ciclos los que llevan los autoclaves. Entonces, pues en el anterior fueron 4 etapas, en esta son 3. Preparación consiste en expulsar el aire y la entrada de vapor. Es decir, cada uno de los autoclaves en sus diferentes métodos de esterilización, pues si se fijan en la primera etapa siempre es extraer el aire que se genera tanto en bolsas de los artículos envueltos, en los bultos, en
en las bolsas desechables dependiendo del material que utilizamos. Entonces siempre va a sacar tanto el aire de los artículos como el aire de la cámara para tener una exposición o una esterilización, que es la penetración de formaldehído a la cámara, que la cámara es donde se encuentran los artículos que se van a esterilizar, y se lleva a cabo en estado gaseoso y vapor para mantener la temperatura requerida. En la evacuación, pues consiste en desalojar el formaldehído al terminar el ciclo de esterilización. Se lleva a cabo por un número variado de vacíos intercalados con entrada de vapor, es decir, entra vapor, entra el vacío, entra el vapor, entra el vacío. Se trata de lavados que finalizan con un vacío profundo y una entrada de aire estéril, con el objetivo de disminuir, pues obviamente como en el óxido de etileno, los residuos de partículas, en este caso, pues es de formaldehído, ¿verdad? Y al mismo tiempo se lleva a cabo el secado de los artículos. ¿Cuáles son las ventajas? Pues los artículos esterilizados no requieren aireación, como en el caso del óxido de etileno. El tiempo de esterilización es más corto que el del óxido de etileno. La formalina es de bajo costo y su importancia radica en uso de artículos sensibles al calor. ¿Cuáles son bueno, aquí son desventajas, perdonen el error. Irrita los ojos y la membrana mucosa, genera dermatitis en caso de contacto con la piel. En altas concentraciones es flamable si su estado es gaseoso. Como el envase de vidrio puede romperse fácilmente. Su almacenamiento requiere una temperatura no mayor a 17 grados y es potente carcinógeno, alergeno y mutágeno. Entonces, lo que es el formaldehído y el óxido de etileno son peligrosos. Plasma por peróxido de hidrógeno, pues el plasma es el cuarto estado de la materia. Si recordamos, pues las materias que existen, pues son el líquido, el gaseoso y el sólido. En este caso, pues es plasma, ¿verdad? Una materia que se encuentra entre el líquido y el gaseoso. Se obtiene a través de campos electromagnéticos a temperaturas muy elevadas por una fuente de campo electrónico. Sus radicales libres interactúan con las membranas celulares, enzimas y ácidos nucleicos de estas mismas para destruir las funciones de vida de las bacterias o de cualquier microorganismo que exista dentro de ellos. Es un potente esporicida que actúa en bajas temperaturas o concentraciones, no es tóxico y no destruye la capa de ozono. Los tipos de esterilizadores de lo que es el peróxido de hidrógeno se clasifican dependiendo de la manera en que se convierte el peróxido de hidrógeno en plasma. Por ejemplo, esterilizador de plasma gaseoso y esterilizador en fase de vapor. Aquí tenemos una imagen de lo que son las cuatro materias que existen, como lo mencionamos aquí, cuarto estado de la materia, que es el sólido, líquido, gaseoso y en este caso el plasma. Ahora, el esterilizador de plasma dice: la electricidad genera energía de radiofrecuencia para activar el peróxido de hidrógeno en plasma reactivo, cuyas partículas se mantienen de 42 a 45 grados con un tiempo de esterilización aproximadamente de 1 hora. Lo único que se necesita es conectarle una corriente eléctrica, desalojar el aire de la cámara, que es uno de los procesos que vienen manejando los otros autoclaves, ¿verdad? También el primero, y posteriormente se introduce el peróxido de hidrógeno y ¡pum! Magia, se activa. En cuanto al esterilizador de plasma gaseoso, el periodo de presentación líquida pasa por un campo electromagnético. En el exterior de la cámara se produce el plasma y posteriormente fluye hacia adentro. Al finalizar el ciclo, se extrae a través de una bomba de vacío. Y en cuanto al esterilizador en fase de vapor, pues primero en la cámara se forma un vacío para crear un vapor frío de peróxido de hidrógeno, como cuando vemos ¿cómo se llama? Bueno, aquí están viendo precisamente una imagen del proceso del peróxido de hidrógeno. Como cuando vemos el hidrógeno en estado gaseoso, ¿no? Así prácticamente, y en frío. Este es el ciclo, ¿verdad? Del peróxido de hidrógeno. Es vacío, ciclo de inyección, difusión y ventilación. Prácticamente, pues es parecido a los demás autoclaves, nada más que en este caso, pues es por medio de un campo electromagnético para activar el peróxido de hidrógeno. Esta fase es más corta porque dura pues 15 minutos. ¿Cuáles son las ventajas? Pues su manejo es automatizar y ocupar un poco espacio. Y ocupa muy poco espacio.
Requiere una conexión, bueno, fíjense, aclarando aquí un poquito esto, su manejo es automatizar y ocupa poco espacio. Ahora vamos a ver ahorita más adelante en dónde podemos utilizarlo. Dice, se requiere una conexión eléctrica de 220 voltios, no se necesita instalaciones especiales ni complicadas, por eso dice que ocupa muy poco espacio y pues se trata de automatizar un poquito más. Acuérdense que automatizando los aparatos o los autoclaves, eh, pues le dejan un poquito más de tiempo y funciones al personal de enfermería para que puedan realizar otro tipo de proceso o de servicios que se llevan a cabo en la selle, ¿verdad? El tiempo del ciclo completo es muy corto, es aproximadamente de 1 hora. No es tóxico. Bueno, aclaro, el tiempo del ciclo completo es aproximadamente de 1 hora, porque acá mencioné que en el vacío pues se lleva a cabo durante 15 minutos y eso es solamente una etapa. Entonces, no es tóxico, es una ventaja y aparte los artículos no requieren de un periodo de aireación. El instrumental se esteriliza de manera segura, no deteriora el filo, el filo ni presenta corrosión porque su ciclo es seco y es de mucha utilidad para muchos artículos termosensibles. ¿Cuáles son las desventajas? Pues este método no es compatible con materiales derivados de la celulosa. Requiere de materiales de empaque específicos, entonces pues no cualquier empaque pues entra aquí, ¿verdad? Entonces se necesitan indicadores biológicos y químicos, ¿sí? En este caso, pues sí puede ir la cinta testigo, ¿verdad? Y además de los biológicos, se requiere de los dos. Y químicos especiales, no pueden esterilizarse líquidos. La preparación de los artículos, pues lo más importante es la preparación de estos, ya que deben de estar perfectamente limpios, sin residuos de materia orgánica, por eso es bien importante llevar a cabo la descontaminación y el lavado de nuestro instrumental y que estén bien secos. Si aparece alguna de las dos condiciones, el sistema del esterilizador se alarma y se cancela el ciclo. Materiales de empaque. Este método de esterilización no es compatible con la celulosa. Bueno, celulosa derivados como el papel de grado médico, madera, textiles, algodón, lino, gasas, esponja, líquidos y polvo. El material de empaque que se utiliza es el polipropileno no tejido y bolsas de Tyvek, que son especiales y constan de una capa de un lado que funciona como membrana que permite el paso del plasma de peróxido de hidrógeno y otra capa plástica que lo sella y permite la concentración adecuada del gas dentro del artículo sin dejarlo salir, que es la bolsa que normalmente vemos, ¿verdad? La transparente por un lado y la blanca por el otro, que es la en este caso que funciona como membrana que permite el paso del plasma de peróxido de hidrógeno. Este tipo de empaque se proporciona un tiempo de vida estéril de hasta 5 años si reúne las condiciones necesarias de empaque y almacenamiento. Este también lo habíamos mencionado la semana pasada, ¿verdad? De cuál por el tiempo de duración de la esterilización de los productos que esterilizamos. Entonces, este está demostrado que tiene hasta 5 años de vida útil estéril, pero recordemos que es por peróxido de hidrógeno, no es por presión a vapor. Colocación de la carga en el esterilizador, pues los paquetes deben situarse de manera que el lado del plástico de la bolsa no quede encontrado con el mismo lado, porque no pueden penetrar lo que es el plasma, ¿verdad? Entonces, pues tienen que ir encontrados. Los paquetes no deben quedar ajustados para permitir una adecuada concentración de gas y los artículos metálicos no deben de tocar las paredes del esterilizador, pues al utilizar energía electromagnética causarían interrupción de la misma. ¿Cuál es el indicador biológico del proceso de esterilización? Pues el indicador que se utiliza para vigilar el proceso es biológico, ¿verdad? Que contiene esporas de Bacillus Staurotermophilus. Se utiliza de preferencia uno por cada quinta carga, ¿verdad? Solución de ácido peracético. Este método de esterilización química de presentación líquida emplea una fórmula de ácido peracético con una mezcla de sales en solución. Está constituido por ácido acético más un átomo de oxígeno agregado. Este átomo es demasiado reactivo
y los microorganismos se destruyen por un proceso de oxidación a proteínas desnaturalizadas. Reacciona con la mayor parte de los componentes celulares, causando la muerte. ¿Cuáles son los tipos de esterilizador? Pues el esterilizador es controlado por un microprocesador, es automatizado y tiene accesorios necesarios con múltiples contenedores que permiten fijar los artículos. Esterilizar orificios y lúmenes mediante la circulación adecuada del esterilizador. Bueno, aquí la ventaja es de que pues, puede esterilizar orificios y lúmenes, es decir, de artículos como lo son de uso de grado médico microscópico, lo que son lentes, ¿cómo se llaman las otras? Ahí se me fue, a ver si la maestra me recuerda, porque ese sí se me olvidó. Dice, este método funciona a través de 55 grados con un tiempo de esterilización de 12 minutos, o sea, es muy corto. Tiene ciclos de circulación de agua para su enjuague con agua estéril. Todo el proceso de esterilización dura 30 minutos. ¿Cuáles son sus ventajas? Pues no es tóxico, el esterilizante contiene un pH neutro, no causa irritación al contacto con la piel o mucosa, no requiere monitorización, el proceso es de corta duración, no provoca corrosión del instrumental. Por su tamaño y falta de instalaciones complejas, pues puede colocarse dentro del quirófano. Las desventajas. Los artículos que se esterilizan por este método no pueden almacenarse porque son de uso inmediato, ¿sí? Contrario al del peróxido de hidrógeno, ¿no? O al de vapor. Solo pueden emplearse artículos que permitan su inmersión, ¿sí? De lo contrario, pues se descompondrán si son aparatos electrónicos. Para su instalación requiere de una toma de agua y drenaje. ¿Cómo se preparan los artículos dentro? Pues pueden esterilizarse por este método, son los equipos de cirugía de invasión mínima, todo lo que es endoscopía, instrumental y tubos de plástico en general. Bueno, ahí ya quedó el punto aclarado. Deben de estar perfectamente limpios y colocarse en el contenedor correspondiente. Les digo esto porque yo la verdad, el único que he utilizado es el de vapor a presión. Entonces, pues sí queda un poquito entendible, bueno, queda muy bien entendible el tema, pero la verdad es que yo nunca los he utilizado. No sé si los demás compañeros hayan tenido la experiencia de utilizar algunos. Eh, Dice, los orificios deben estar abiertos para permitir la entrada del agente esterilizante. O sea, los artículos como son los tubos, el instrumental, el instrumental y los equipos de cirugía de mínima invasión, ¿verdad? Si tiene tapa, pues hay que destaparlo. Entonces, al sacar los artículos deben hacerse como técnica estéril y colocarlos sobre una superficie en campo estéril, sobre todo porque sabemos que se van a utilizar al momento, ¿verdad? Pues esto es todo en cuanto a los métodos de esterilización. Gracias por su atención y disculpen, hice un video porque pues voy a tener cirugía el sábado y pues no quise dejar a un lado el tema. Eh, Mis compañeros se ofrecieron, pero pues la verdad es que mejor quise hacer el video para poder explicar lo del equipo de protección personal, la duración que tienen algunos artículos en comparación con lo que habíamos mencionado. Y pues si hay alguna duda, pues por video no se lo voy a poder resolver porque ya está grabado, pero la maestra es máster, es tiene muchos conocimientos, entonces pues creo que nos va a ayudar. Y pues maestra, yo creo que ahí me va a tener que hacer también un video para poder ver lo de las dudas. Bueno, pues gracias, es todo.